Voces, voces, voces con enfoque de género. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su espacio de la revista Atenea. Mi nombre es Elizabeth Sicilia y el día de hoy en nuestra sección Voces con enfoque de género hablaremos sobre la despenalización del aborto en El Salvador, para lo cual hemos invitado a Griselda López, quien es activista, feminista y también miembro de la Asociación de Jóvenes Feministas Ameyal. Bienvenida, Griselda. Hola, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes, ¿verdad? Pudiendo un poco compartir más información al respecto del tema del cual vamos a estar hablando este día. Gracias. Para comenzar, me gustaría que nos dijeras cómo se ha venido regulando el aborto en el ordenamiento jurídico del país. Bueno, quizás un poco comentarte que en El Salvador, no, la regulación que actualmente tenemos no la hemos tenido desde siempre. Yo creo que es algo muy importante que la gente pueda conocer esto. No es de que, bueno, las mujeres nunca han tenido derechos, por eso hablamos de que son derechos que se nos han quitado y por lo tanto debemos de conquistarlos nuevamente. En El Salvador ya ha estado regulado anteriormente y hay, digamos, algunos datos de los cuales tenemos sistematizado, ¿verdad? Y que es primero en 1943, hay la primera pieza de correspondencia, ¿verdad? Un anteproyecto de ley que puede o introduce la exoneración de la responsabilidad de un aborto que se haya cometido por mujeres, agregando el aborto terapéutico y el aborto ético. Entonces, es decir, ¿verdad? Se inicia, ¿verdad? Esas luchas porque se regule el tema del acceso al derecho al aborto de las mujeres. También en 1974 se empieza a dar la aprobación del Código Penal anterior, ¿verdad? Del actual que tenemos, y pues ahí se aprueban las causales terapéuticas, éticas y eugenésicas, y pues sigue siendo impune el aborto culposo y tentado cometido por una mujer, es decir, que no había una pena. No había una pena que las mujeres debían de cumplir por la práctica de un aborto. Entonces, posteriormente, en 1994, pues después de los acuerdos de paz, se da, ¿verdad? Se empieza a dar las negociaciones y el diálogo y el debate por cambiar el código penal que se tenía en ese momento. Pues sabemos que es una época de post-conflicto armado y que se empiezan a cambiar y a reconstruir muchas de nuestras leyes que se tenían y que habían sido construidas en tiempo, ¿verdad? De autoritarismo y de otros conflictos que se dieron en el sistema político del país. Entonces, en ese año se empiezan a dar estos diálogos por cambiar el Código Penal, y ahí siempre también se da la discusión sobre el aborto. Y posteriormente, siempre en 1994, las mujeres que habían quedado, ¿verdad? Organizadas desde los grupos que hicieron, ¿verdad? Parte del conflicto que se dio en el país, empezaron a reunirse y conformaron la plataforma de Mujeres 94, que empezaron a generar diálogos entre ellas, y se empezaron a posicionar mucho los derechos sexuales y derechos reproductivos, que en ese momento no se hablaban. Sí se hablaban mucho de derechos laborales, de derechos políticos de las mujeres, pero no se estaba hablando de derechos sexuales y derechos reproductivos, y es en este espacio donde se empieza a posicionar la necesidad de poder regular el tema del acceso al aborto para las mujeres en el país. Y en ese sentido, en el 97 también empiezan a generar debates sobre la inclusión del aborto en este cambio, ¿verdad? O en este código penal, y que no estuviera regulado de forma que fuera punible para las mujeres. Y
y crean también una creación de un protocolo y un reglamento para la aplicación del aborto. O sea, dieron también una documentación muy importante ante las solicitudes que se hacían ante la asamblea de ese entonces. En el 97, un poquito comentarles más sobre el recorrido, ¿verdad?, que ha tenido en tema de legislación el aborto. En el 97 se aprueba el nuevo Código Penal y es ahí donde prohíbe en su totalidad toda forma de práctica del aborto en el país. Y ahí es donde se dice el aborto está totalmente prohibido en todas sus formas en El Salvador. Y es en el 99 que con la Asamblea Legislativa en un periodo preelectoral se modifica también la Constitución. Y esa es una de las cosas que en el movimiento y en las discusiones y en los debates, en los diálogos, es algo que siempre se posiciona. El tema de el cambio de la Constitución en el artículo número 1, donde dice y se reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción. Entonces eso fue como una estrategia, ¿verdad?, de contrapeso para las reformas que se habían hecho en el Código Penal. Y en ese sentido, pues, es una de las contraposiciones que siempre se dicen es que el aborto atenta con la vida del no nacido, ¿verdad? Y es uno de los argumentos que utilizan mucho las instituciones antiderechos, ¿verdad? Que se niegan a poder darle, ¿verdad?, el derecho al aborto a las mujeres. Y también en ese mismo año, en el 99, también se cambia, aparte del momento de la concepción, también se modifica el Código Penal y se agrega el delito de la inducción del aborto, promoviendo la persecución de las mujeres y de las personas que acompañaran. Es decir, sí estaba regulado, pero no era punitivo. Y en este sentido se agrega el delito del aborto en el Código Penal. Y desde ahí es que empieza la persecución a las mujeres que iban al hospital, accedían al hospital por complicaciones obstétricas y empieza a decir que las mujeres se practican un aborto en el país y empiezan a ser judicializadas y empiezan a haber demandas en el país por estas razones. Entonces, posteriormente, a partir de este contexto de criminalización, se coloca en el 2006, digamos, a la palestra pública, ¿verdad? El caso de Karina, que fue una mujer condenada a 30 años de prisión por aborto, cambiado a homicidio agravado, generando la inconformidad de las mujeres organizadas. Es decir, no solo se judicializa el tema del aborto y se criminaliza, sino que también se cambia la tipificación del delito. Entonces ya no es una pena por aborto, sino que ya es una pena por homicidio agravado que asciende arriba de los 25 años, por ejemplo. Entonces, así es que se ha ido dando un poco la regulación que está en el país. Actualmente contamos con esta regulación y somos uno de los 6 países de la región que cuenta con estas leyes que regulan estrictamente el acceso al aborto de las mujeres y que las penaliza de igual forma. No solo las criminaliza en ese sentido, sino que judicializa y le da penas grandes que en situaciones, por ejemplo, cuando mujeres han sido violadas y hay un proceso de judicialización, los agresores son 4 o 5 años los que se les dan y a mujeres que han vivido complicaciones obstétricas se les dan alrededor de 25 o 30 años. Muchas gracias. También me parece muy interesante toda la información que nos está dando en este momento y sobre todo porque me gustaría a mí decir que el aborto no es que no suceda en el país, sucede, pero desde mi punto de vista, pienso que el hecho de que esté penalizado en nuestro país y esté castigado por las legislaciones que nosotros tenemos, eso también profundiza las desigualdades entre las personas y los seres humanos, porque también no solamente las mujeres
podemos dar a luz o podemos concebir o podemos quedarnos embarazadas. Hay distintos tipos de cuerpos gestantes y los profundiza porque una persona que desea practicarse un aborto y esta persona tiene posibilidad de viaje al extranjero para realizárselo. Pero ¿qué pasa con esta persona que no tiene los recursos ni el acceso a un aborto seguro y un aborto que le garantice dignidad en el proceso? Porque es una cuestión de dignidad humana. Entonces, me gustaría continuar con la siguiente pregunta, que es, ¿por qué se dice que el aborto es una cuestión de salud pública? Sí, como un poco lo que tú mencionabas, este problema eh, pasa también por el tema de que a quienes afecta. Y claramente estamos viendo estadísticas que son niñas, adolescentes, a las cuales no se les permite tomar una decisión sobre sus cuerpos y se les tortura y se les obliga a continuar con embarazos forzados. Son niñas, adolescentes, mujeres jóvenes que no tienen recursos también para acceder y ir a practicarse un aborto fuera del país, ¿verdad? Sino que son aquellas que están en el interior del país, como conocemos los casos de Manuela, el caso de Beatriz, entonces casos, ¿verdad? Muy emblemáticos en el país de criminalización y que vemos que existe, ¿verdad? Un perfil de estas mujeres, incluso son mujeres jóvenes, son mujeres pobres, son mujeres en condición de pobreza, en condición de abandono por los programas que el Estado debe de proveerles. Hay que tener en cuenta también que no solo se les violenta, ¿verdad? El derecho a decidir sobre sus cuerpos, sino que otros derechos como el tema de la salud. Este es un tema es un problema de salud pública porque atenta contra la vida y contra la salud de las mujeres. En situaciones que las mujeres, por ejemplo, tienen complicaciones en su embarazo y el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer gestante o de la persona gestante, no hay una regulación que le pueda permitir contar con esta oportunidad de decir, bueno, prefiero vivir a continuar con este embarazo. En otros casos también, cuando la vida del producto, ¿verdad? Es inviable con la vida extrauterina, también es un problema que debe de ser regulado, pero que no se está viendo y que es prácticamente un problema de salud pública que no se está garantizando. En ese sentido también, que está muy amarrado también con el acceso a la interrupción del embarazo, es el tema del acceso también a métodos anticonceptivos. Muchos de los argumentos antiderechos que podemos escuchar de la gente, bueno, pero si existen los métodos anticonceptivos, ¿no? Para no quedar embarazada, pero no le vas a decir a una niña de 12 años, 13 años, bueno, planificar porque por si te viola tu tío, ¿verdad? O por si te viola tu padrastro, o usa condón, ¿verdad? Cuando te violen. O sea, es algo muy ilógico y que además, ya en el caso, por ejemplo, de adolescentes o mujeres jóvenes que ya han iniciado una vida sexual activa, ¿verdad? Que tampoco hay, primero, educación integral en sexualidad que permita conocer estos métodos anticonceptivos y tampoco está el acceso a métodos anticonceptivos porque vemos si vas a la clínica, vas a la unidad de salud, al seguro social, entonces pedís anticonceptivos, primero no hay un código, ¿verdad? De privacidad, ¿verdad? Que te diga y que acceda, ¿verdad? A estos servicios. Entonces, no tenemos el acceso. Y que de igual forma hay que tener en cuenta también que los métodos anticonceptivos no son totalmente, no son en su 100% fiables, ¿verdad? Para evitar un embarazo, entonces que también puede suceder y que la mujer debería también tener la posibilidad de decisión de continuar o no continuar con su embarazo. Gracias. También me gustaría preguntarte, porque en el 2016 las organizaciones feministas impulsaron esta iniciativa sobre la despenalización del aborto, donde se contemplaban 4 causales. Me gustaría que nos pudieras ampliar un poco sobre estas 4 causales que se estaban abordando dentro de la iniciativa.
Y bueno, en el 2016 se promovió también una iniciativa, ¿verdad? Que permitiera la regularización, y en ese sentido habían 4 causales, que era el tema de la interrupción cuando la mujer haya quedado embarazada producto de una violación, cuando la vida y la salud de la mujer estuviera en riesgo, cuando hubiera una incompatibilidad del producto con la vida extrauterina, y cuando también este fuera un embarazo producto de la trata de mujeres. Entonces, estos eran las 4 causales que se estaban promoviendo, que sin embargo, ¿verdad? La discusión fue insuficiente, fue casi que nula, ¿verdad? Por parte de la Asamblea Legislativa, y que en sus momentos ha sido o de poco interés o de mucho interés. Es un debate que casi que siempre se ha polarizado, ¿verdad? Si no es un contexto de elección, se habla mucho, y ahí podemos ver quiénes están en contra y quiénes están a favor, por decirlo así. Y lo otro es, o si no estamos en un contexto como muy de movimiento electoral, es como no nos interesa no es de interés público esta situación. Y es muy complicado porque al final las personas que están en la Asamblea Legislativa están justamente para legislar a favor de los derechos de las mujeres o de toda la población. Y no hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que la población, ahí estamos las mujeres también. Ahí estamos las mujeres, que también prácticamente somos más del 50% de la población, y derechos tan básicos como estos no se nos están garantizando, y somos de los pocos países, vuelvo y repito, que no se nos regula, y que aparte somos criminalizadas y penalizadas por esta situación. Entonces, no es de interés público. Y ahora estamos nuevamente poniendo, ¿verdad?, sobre la mesa esta situación, que es un problema que tú ya lo mencionabas. No es que no hayan abortos en El Salvador, no es porque esté penalizado, no hayan abortos, sí los hay. Gracias. Estamos en el contexto donde estamos, pues, no sé si decir conmemorando sea la palabra adecuada. Yo creo que es un día más de conmemorar o celebrar. Creo que es un día de reiterar una lucha, ¿verdad? El contexto del día de la penalización contra el aborto. Y el día de hoy se presentó la iniciativa Beatriz en la Asamblea Legislativa. Me gustaría que nos hablaras un poco de qué se trata la iniciativa Beatriz, qué es lo que contempla la iniciativa Beatriz. Sí, bueno, la iniciativa Beatriz, bueno, es una iniciativa para el Código Penal, porque es ahí donde está detallado, ¿verdad? Que el aborto el aborto para las mujeres es un delito. Y básicamente la iniciativa, lo estoy buscando, lo tenía a la mano, pero se me perdió, para un poco comentarles que literalmente es lo que se está buscando, y es que en el código, en el artículo 133 del Código Penal se agregue, ¿verdad? Se adicione un texto que diga, ¿verdad? Que no es punible en 3 situaciones. Primero, que el aborto realizado con el propósito de salvar la vida y preservar la salud de la mujer o persona gestante con su consentimiento. El segundo es que también no es punible el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante cuando exista una malformación fetal que haga inviable la vida extrauterina. Y el tercero, para que se agregue que no sea punible el aborto realizado cuando el embarazo fue producto de hechos criminales de violencia sexual
como la violación agravada en niñas. Esto teniendo en cuenta el artículo 18 de la LEPINA y el artículo 159 y 162 del Código Penal, y adolescentes por el delito de estupro, de acuerdo a lo definido en los artículos 163 y 164 del Código Penal, y en casos de violación a mujeres adultas o personas gestantes, esto contemplado en el artículo 158 del Código Penal. Entonces, estas son las adiciones que se están solicitando para el artículo 133 del Código Penal, que es donde dice que el aborto se declara, ¿verdad?, el aborto como un delito. Entonces, estas son las tres situaciones no punibles que se están buscando. Es decir, que en estas tres situaciones no exista pena para las mujeres, que no exista criminalización para las mujeres, porque sabemos que estas tres situaciones son parte de la cotidianidad de las mujeres en el país. Actualmente vemos en el primer semestre del 2021 más de 6.000 niñas de 10 a 19, y adolescentes de 10 a 19 años embarazadas. Y esto claramente lo vemos que son producto de una violación o de un delito, básicamente, ya sea la violación agravada o del delito de estupro también. Entonces, ¿cómo no se está garantizando el derecho también a una vida libre de la violencia hacia las mujeres o para las mujeres? Entonces, esto es lo que consiste la reforma Beatriz, y es lo que se presentó este día en conjunto con otras mujeres organizadas, ¿verdad? Que se marchó, se caminó por las calles de San Salvador diciendo que el aborto debe de ser un derecho para las mujeres y las personas gestantes. Gracias. Me gustaría también que nos profundizáramos también un poco más en la forma en la que afecta la legislación actual a la vida de los cuerpos gestantes. Sí, básicamente podemos ver, digamos, que a las mujeres al no contar con una regulación, ¿verdad?, que permita el acceso, hay muchas mujeres, primero, embarazos eh, obligados o forzados. Ya un poco comentaba la cifra de este año y que hay un aumento a comparación del año pasado. Y hay un aumento más en la cifra de niñas de 10 a 14 años. Y eso, como ya sigo y repito, es la evidencia de delitos de violación sexual en niñas y adolescentes. Entonces, primero vemos el tema de estos embarazos forzados en un buen número de niñas y adolescentes, lo cual no le permite la parte de completar o continuar con su proyecto de vida. También el tema de la profundización de la pobreza, podemos ver también que existe, ¿verdad?, una gran relación del tema de los embarazos forzados con el tema de el círculo también de la pobreza y la agudización de la pobreza en las familias salvadoreñas. Y como ya lo mencionábamos también, el llevar a término un embarazo forzado pasa también por un tema de clase, ¿verdad? Que son las mujeres en condiciones de empobrecimiento las que deben de llevar a término un embarazo forzado. De igual forma, vemos que esta regulación criminalizadora lleva a las mujeres a que no tengan acceso a servicios de salud que garanticen su vida y su salud. Entonces hemos visto muchos casos de mujeres que se han visto, ¿verdad?, en situaciones de complicaciones obstétricas y que no deben de darles o no les dan una atención en el hospital. El caso de Beatriz, por ejemplo, y que ha sido un caso muy icónico en El Salvador, porque fue una mujer joven con una condición de salud muy complicada y que estaba, ¿verdad? Era su segundo embarazo y que básicamente el producto de su embarazo había sido diagnosticado con anencefalia, es decir, que no tenía una parte o el cerebro y que pues
no era viable con la vida extrauterina y a Beatriz se le obligó alrededor de 81 días llevar con su embarazo, ya que no se le permitía hacerle una interrupción a su embarazo. Ella acudió, ¿verdad?, a la corte para que se le diera, ¿verdad?, la oportunidad de continuar con su vida, porque ese embarazo, si se llegaba a término por su condición de salud, también iba a afectar mucho y que estaba atentando con su vida. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que es muy evidente que es violencia de Estado, ¿verdad? El no permitirle y no garantizarle a las mujeres esa interrupción en caso, ¿verdad?, en que la vida de ellas esté en riesgo. En ese sentido, también ha afectado esta regulación en el caso de otras mujeres que han sido encarceladas por tener complicaciones obstétricas. Hay mujeres, hay muchas mujeres, hay el estudio, por ejemplo, del Hospital a la Cárcel, de la Agrupación Ciudadana, que ahí detalla muchos de los casos, ¿verdad?, de mujeres que han sido encarceladas y en qué condiciones han sido encarceladas, en qué condiciones se han dado sus procesos judiciales, muchos de ellas, como el caso de Manuela. Muchos de los argumentos dentro del proceso judicial fueron cargados de sexismo, de machismo, ¿verdad? Como el tema de, bueno, es producto de una infidelidad, ¿verdad? El embarazo, entonces condenémosla, ¿verdad? Y así otros argumentos más. Entonces vemos que hay mujeres actualmente, 2021, en El Salvador, tenemos mujeres criminalizadas y pagando penas de 20, 30 años por esas situaciones. Y que también eso trae, ¿verdad?, de la mano el tema de la desintegración familiar. El caso de Manuela, por ejemplo, que fue una mujer condenada por aborto, ¿verdad?, en el país, y que posteriormente incluso parte de la complicación que ella tuvo fue porque ella tenía un cáncer, ¿verdad? Y ella murió en la zona del Hospital Rosales, donde están los privados de libertad. Entonces, y se da cuenta que, bueno, esto fue violencia de Estado la que ella vivió por no permitirle un proceso judicial justo y porque tenemos leyes restrictivas. Entonces, vemos que hay muchos niños, muchas niñas que han sido, ¿verdad?, han sufrido el abandono de sus madres, no porque ellas quieran, sino porque hay un Estado que criminaliza a las mujeres sin importar cuáles son sus condiciones. De igual forma, otra de las consecuencias, ¿verdad?, que tiene esta legislación tan restrictiva es que puede también las muertes de las mujeres que, bueno, sí tienen complicaciones obstétricas, pero se complican y tiene el tema de la muerte. También en sus momentos, ahorita no hay datos relacionados al tema de las muertes maternas, pero muchos, digamos, en el tema de casos de niñas y adolescentes, está muy relacionado el embarazo no deseado con el tema del suicidio también. Y esto también lo estamos viendo porque no tienen una oportunidad de decidir, no quiero continuar con este embarazo. Entonces, su alternativa es, pues, quitarse la vida. Y así para otras mujeres que también ha estado en riesgo su vida y pues que no han tenido otra opción que continuar con el embarazo, que pone en riesgo su vida. Es bastante importante la forma en la que, con todas las implicaciones que nos acabas de describir, cómo hay variantes especiales para las juventudes en cuanto al tema del aborto y cómo existe una vulnerabilidad mayor quizás para las mujeres y las niñas jóvenes, ¿verdad? Me gustaría para finalizar que nos dijeras, ¿es importante tratar el tema del aborto con las juventudes y por qué? Y creo que es sumamente importante que podamos hablar abiertamente sobre el aborto, tanto con las juventudes, pero con la población en general también, porque es la población en general que no, que está opinando, que está hablando sobre el tema de la interrupción del embarazo. Y una cuestión que yo siempre digo es que la gente también, muchas de las personas no conocen que en El Salvador haya una regulación tan restrictiva.
No se conoce, yo siempre expongo, digamos, el situación, parte, digamos, de lo que hago es procesos formativos con niños y adolescentes y les he expuesto a esta situación de, digamos, bueno, vos sos un adolescente, ¿cuántos años tenés? 14 años. Ok, entonces, si tú fueras violada, eh, por X persona, o ya sea incluso que en El Salvador mucho se da el tema de las violaciones por los grupos criminales que están en los territorios. Entonces, le digo, si tú estás embarazada, eh, ¿qué harías? Abortarlo. Es muy fácil para las adolescentes decirme, bueno, yo lo aborto, sí, yo lo aborto, y así una voz tras otra voz, y bueno, vos sabés que vos podés ir a la cárcel por practicarte un aborto, y entonces, y se quedan como, no, no sabía, no saben que eso es un delito, no saben que eso es un delito. Y bueno, y entonces, ¿qué haría? Me voy del país, lo voy a ir a abortar a otro país. Bueno, y vos, niña de 14 años, así como estás, ¿tenés el dinero para irte del país? Ay, no, no lo tengo. Entonces, también vemos si podemos generar este tipo de análisis con niños, con adolescentes, con jóvenes, y que es importante que conozcan la realidad del país. Lo que mencionaba era el tema de que son realidades que están muy cercanas a nosotras, que lo puede vivir mi hermana, mi mamá, mi tía, mi sobrina, mi prima, y que pues que es importante informar y desmitificar todas las cosas que se dicen alrededor del aborto. Y hay que empezar a hablar del aborto desde un enfoque de derechos humanos. El aborto es eso, un derecho humano que se debe de garantizar para las mujeres. Desde ahí debemos de estarlo abordando con toda la población en general. Bueno, Griselda, gracias por tu tiempo y por toda la información que has compartido este día con nosotras. Sí, bueno, gracias a ustedes por permitirme, ¿verdad?, estar acá y poder compartir un poco más sobre el tema, y que es un tema muy importante para las mujeres, es un tema muy importante para la lucha feminista, y pues que se deben de estar abriendo este tipo de espacios para que podamos estar conversando e informándonos un poco más. Gracias.